Amigos míos, con esta estrategia es imposible perder dinero. Hola a todos, muy amigos míos. Nuestro comercio de hoy es indirecto. Qué bueno, ¿sí? Usaremos la estrategia que es una de las más conocidas y usadas. Mi objetivo de hoy es aumentar el depósito de 50% por lo menos hasta $1.500, algo así. Mi objetivo perfecto es conseguir $2.000, o sea, ganar $1.000 netos. Esto mostrará que la estrategia funciona y que ustedes mismos pueden ganar lo mismo que yo. Hoy nuestro comercio será según los niveles y la estrategia de Martingale, que nos deja ganar aun cuando los convenios provechosos son mucho menos que los perdidos. Entonces, ¿cómo es posible? Pues se lo contaré y demostraré hoy. Vale. Primero, en la lista de los pares de divisa elegimos uno que nos guste más que otros. Vamos a encontrar hoy los niveles importantes de resistencia o aprobación. Ya veremos. Mientras comerciemos, se lo contaré también. Pero creo que ustedes mismos lo entienden todo. Ahora, mientras estemos eligiendo el par de divisas, les contaré un poco la estrategia de Martingale. Es la estrategia que se basa en las matemáticas. Después de cada convenio, duplicamos el importe del convenio y no importa si el convenio es provechoso o no. Por ejemplo, abrimos el convenio de compra y lo perdemos. Es un ejemplo, no abrí nada. Luego duplicamos el importe del convenio. Es decir, en vez de $50 apostamos ya $100. Y cuando haya el convenio exitoso, no solo ganaremos, sino también recobraremos lo perdido. Es pura matemática. Ahora concluye el convenio de compra. Analicémosla. En la lista de las herramientas encontremos la línea horizontal, por ejemplo. Está aquí. Sí. Luego la movemos hacia el nivel de aprobación. Vemos que el gráfico se resaltó varias veces desde esta zona y podemos decir que es la línea, la zona de aprobación desde que el gráfico puede resaltar por la tercera vez volviéndose desde el nivel de aprobación. En general es el nivel de aprobación global desde el que el gráfico se resaltaba antes. Es un nivel muy importante en realidad. Abrimos el convenio de compra y esperemos el resultado. Y nuestro convenio tiene éxito, aunque no de manera muy segura, pero nos vale esto. Nos alegra, ¿sí? Nuestro siguiente convenio será de venta y yo quiero que haya una reacción buena desde este nivel. Por eso, si el convenio pierde, duplicamos el importe abriendo los convenios hasta tener un convenio exitoso. Si el segundo convenio pierde, volveremos a duplicar el importe hasta $2.200, perdón, y cuando el convenio de $200 sea exitoso, ganaremos y recobraremos todo el dinero perdido. Todo es bastante simple, es algo de cálculo, creo. Miren, espero que haya tales ejemplos hoy. A decir verdad, no me gustaría tener los convenios perdidos, claro está, pero para demostrarles la estrategia, los necesito simplemente. Creo que por lo menos un convenio perdido lo tendremos, a pesar de que los dos convenios abiertos son perfectamente exitosos con esta reacción buena de subida. Es la reacción desde la línea de aprobación que refleja la vuelta del gráfico en este par de divisa. Vamos a encontrar otro gráfico. Aquí vemos el gráfico resaltar desde el nivel de aprobación y necesitamos otro gráfico parecido donde el precio se acercara al nivel de aprobación, pero todavía no se haya resaltado desde él. Es muy simple si elegimos cualesquiera pares de divisas sin, no sé, los ejemplos son de sobra. Vamos a elegir uno que nos convenga solo.
La cosa es que los niveles de aprobación y resistencia son muy importantes y son muy evidentes. Pues en esta situación podemos abrir un convenio de compra. Primero marcamos la línea horizontal. La vemos aquí en las herramientas. Y las líneas verticales y otros. Ya está la nuestra. Vemos que antes hubo la vuelta desde este punto, por eso es posible que sea la segunda vez que el gráfico se resalte, como aquí. Si no, si el nivel será roto, abriremos otro convenio de venta y ya está. Pues el nivel está roto, la vela se forma debajo del gráfico y podemos abrir ahora convenios de venta. Sí. Aquí creo no se notan los niveles globales y el nivel importante más cercano está aquí. Y antes de que el gráfico llegue hacia este nivel, podemos abrir convenios de venta. El convenio es de $100. Si este convenio es exitoso, les mostraré lo esencial de la estrategia de Martingale en práctica. Sí, no solo en palabras. Y les recuerdo que hoy el tiempo de una vela, igual que el de un convenio, es 1 minuto. La vela roja o verde se forma por completo durante 1 minuto. Por consiguiente, el tiempo de un convenio es 1 minuto también. Si son novatos, sin falta presten atención a que el tiempo de una vela y el de un convenio sean iguales de 1 minuto, por ejemplo, lo que es necesario para hacer un buen análisis y entender correctamente el mercado. Desgraciadamente la situación es poco comprensible, no entiendo qué pasa. El convenio pierde, pues la siguiente vela es verde. Eso me entristece, claro, pero poco, no sé, aunque todo iba según el plan, pero en el último momento todo fracasó. Pero vale, que va, eso pasa. Duplicamos el importe que ahora es de $200 y ahora abrimos el convenio de venta. Supongo que esta vez el convenio será exitoso. Cruzamos los dedos. Dentro de 30 segundos el convenio se cerrará, pero vemos esta dirección hacia abajo. Genial, qué bueno, amigos. Hasta el nivel de aprobación más cercano nos queda mucho y por eso podemos seguir esa dirección buena hacia abajo según la tendencia. Y pronto se cerrará el convenio. Miren. Ganamos $374. Pura matemática. $174 son netos. Los dos convenios anteriores son perdidos. Uno de 50 y otro de $100. En total son $150. ¿Sí? Ganamos $174 y pues 174 menos $150 son $24 netos ganados en 3 convenios. Aunque sí, un par de convenios son perdidos. Es la estrategia de Martingale. Ustedes pueden aumentar el importe del convenio hasta tener un convenio provechoso y luego volver al depósito inicial que para hoy es de $50. Empezamos con $50 y volvemos a esta cantidad, a este monto del importe. Pues aquí vemos una buena situación y con la línea horizontal marcamos el nivel de resistencia desde el que el gráfico se resaltó hace cierto tiempo. Esperemos que se cierre el convenio. Y un poco sobre los niveles de aprobación y resistencia. Más para los novatos nos preocupan son los niveles desde los que se resalta el gráfico. Por eso buscamos los puntos de vuelta del gráfico potenciales, como estos, por ejemplo aquí, y luego apostamos a que el gráfico se resalte desde estos niveles, desde estos puntos. Este nivel es importante, pues había momentos en los que el nivel impedía que el gráfico subiera más. Exactamente por eso el nivel es de resistencia y es
el que impide que el gráfico siga subiendo. El nivel de resistencia está encima del gráfico y el de resistencia y la aprobación está debajo del gráfico. Ahora abrimos el segundo convenio de venta. A lo largo de la historia vemos que antes era el nivel de aprobación. Creo que es normal porque el gráfico es dinámico y puede romper los niveles de vez en cuando. Este nivel sigue siendo importante, solo actualmente no es de aprobación, sino de resistencia y ya. Puede haber viceversa. Pronto se cerrará el convenio de $100 y el convenio gana. Perfecto. Son $87 netos, los 50 de los que son para cobrar el perdido. Y en total ganamos $35. Perfecto. Vale. Creo que vamos a concluir un par de convenios más para conseguir nuestro objetivo de hoy antes de hacer el resumen y aumentemos un poco el importe del convenio. Necesitamos otro par de divisas donde haya tendencia, niveles de aprobación y resistencia para que abramos los convenios desde los niveles pronosticando las reacciones del gráfico respecto a esos niveles. Vale. Vamos a ver lo que está aquí en los pares de divisa. Es que si comercian según la estrategia, su win rate puede ser diferente de él cuando comercian solo así, sin estrategia, sin niveles. No es algo que vale la pena hacer. Siempre hay que entender el mercado, sus direcciones, movimientos y apostar a eso, a las reacciones no sé predichas. Añadimos la línea horizontal y la movemos hacia el nivel de aprobación de resistencia probable. Y aquí noto la zona de aprobación debajo que impidió que el gráfico bajara más, pero el gráfico lo rompió luego. Y ahora es la zona de resistencia, pues está encima del gráfico. Suponemos que el gráfico bajará. El convenio cerca del nivel puede no cerrarse con éxito, pues puede que el gráfico rompa el nivel. Por eso, por si acaso, duplicó mi importe. Y ahora la reacción es de subida y desde el nivel de resistencia. Genial, ganamos amigos, ganamos mucho. Creo que hay que ganar $200 más para tener $1500 en el balance. Por eso abrimos el último convenio en una situación segura. Vamos a ver. Creo que incluso ahora podemos decir que es una sesión de comercio chula y bueno. Pero vamos a abrir el último convenio que entrará aquí y será de $300 de venta. Con la línea horizontal marcamos el nivel de resistencia y pueden usar cualquier otra herramienta que sea cómoda para ustedes. Solo es que la línea horizontal es la más fácil y ya. Aquí vemos la tendencia hacia arriba que se paró en este punto formando ese bonito pattern de bajada. ¡Qué chulo! Marcamos la línea horizontal y abrimos convenio de venta, amigos. La situación no es muy evidente, aunque espero que la reacción sea la que necesitamos para ganar. Vamos a ver. Dentro de 5 segundos tendremos el resultado que va a ser exitoso. Perfecto. Sí, con esa estrategia hoy logramos ganar más de $550. Cada de ustedes puede conseguir el mismo resultado incluso sin conocimiento especial, solo practicando comercio con mis señales de mi canal de Telegram. Su enlace se lo dejo en el comentario fijado debajo del video y es gratuito. Nos vemos muy pronto en mis siguientes vídeos. Hasta luego, cariños. Chao.